Ahí está. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, al final nos tocó hacer el vivo por Meet, porque otra vez volvimos a tener problemas con Instagram, pero no pasa nada. Vamos a hacer la charlita de Girls por acá. Estoy con Cami. Hola Cami. Oli, qué traicionero Instagram, ¿eh? Qué traicionero Y es la mal. segunda vez que pasa. Sí, siempre que queremos hacer un vivo o algo así juntas y tal, siempre nos pasa lo mismo. O sea, siempre tenemos un problema con Instagram o algo que al final no se puede hacer o espero que este salga bien y que lo podamos subir bien a YouTube y todo bien. Sí. Bueno, igual yo recreo que este sí, este sí se va a poder subir. Sí. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que estuve pensando un montón hoy en la charla, porque vos y yo tenemos un montón para compartir. Hoy vamos a hablar de propósito, lo cual es uno de mis temas favoritos para mí. Ay, sí, de los Yo, míos yo también. siento que todo lo que yo hablo como que un poco te desemboca en lo que es el propósito y siento que hay un montón de personas que no están como 100% comprendiendo lo que es. Está muy medio romantizado, está muy manoseado el término, entonces las personas se confunden y piensan que es o más difícil de lo que en realidad es o que es más sencillo o mucho más idealizado de lo que en realidad es. Y hoy venimos a eso, hoy venimos a tener una charlita de girls para poder como limpiar todas esas creencias y a desarmar un montón de, de cosas que hay alrededor del propósito que creo que son necesarias para que las personas como que puedan, especialmente las mujeres con negocio, quiero aclarar, o sea, bienvenidos todos, pero bueno, especialmente las mujeres con negocio o eh, con intenciones de tener uno, ¿no? Em, para que puedan saber en dónde están paradas y si están encaminadas, qué tan encaminadas están, cómo pueden estar más encaminadas aún. Mm, Me encanta. A mí estos temas, a mí siempre son de mis favoritos. Hablar de todo esto y sobre todo con vos, que también Cami tiene una mirada espectacular, o sea, a mí me encanta escucharla hablar porque la verdad que tu mirada, Cami, es estupenda. Y sí, siento también, coincido en que es uno de los temas más manoseados y más controversiales en cierta manera, ¿no? Porque es según cómo nos planteemos el propósito. Hay muchas que creen que el propósito es algo, una frase escrita, viste, algo que dejas ahí en tu agenda pegado y ya está, o que te lo puedes inventar. Y yo creo que con el tiempo, o sea, yo misma fui descubriendo que el propósito se construye, o sea, se va construyendo a lo largo de los años y va cambiando también. Y eso es Sí, re importante de entender. Y que tiene que ser algo también que nazca de una, porque vos no puedes decir, no, mi propósito es este. O sea, sí, la frase es hermosa, el propósito capaz es re lindo, eh, pero no coincide con tu visión o con tus acciones, o sea, no coincide. Entonces, nada, o sea, hablar de estos temas me parece súper importante, eh, porque el propósito no nada más es eso, no es algo que se pueda materializar tan fácil, sino que es una construcción, yo creo, así es como lo veo yo. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es una construcción, es parte de la historia que somos, que tenemos. En mi caso, si bien estoy de acuerdo, yo creo que me gustó mucho esto que dijiste de que no es como una frase bonita, porque es como que todas las personas lo que tienden a, al menos a mí me pasa mucho como canalizadora, me pasa mucho que llegan personas en busca de su propósito y es como que esperan que les digas, y tu propósito es vender zapatos, qué sé yo. Y no, no es así. El propósito es una construcción, es un constructo, una estructura que tiene que ver con quién sos, con cuáles son tus deseos, con cuál es tu verdad, con cuál es tu historia, cuáles son tus habilidades, tus capacidades, tus talentos, eso que se te da natural y eso que has aprendido también, todo suma al propósito. Entonces, creo que lo primero que estaría bueno desmitificar es esto de el propósito es una cosa particular a la que te vas a dedicar el resto de tu vida.
esto, no sé, por ejemplo, vender zapatos, como decía yo. No, no es eso el propósito. Eso es lo que haces para expresar el propósito, para darle forma a, a eso. Pero el propósito es mucho más complejo y mucho más profundo. Y en cierto punto también un poco más sencillo que simplemente lo que tenés que hacer, ¿no? Porque al final cuando atinamos a ver a qué me tengo que dedicar por el resto de mi vida para estar en mi propósito, es como que te terminás poniendo un poco el palo en la rueda, porque no tiene nada que ver. Así como decías vos, el propósito es algo que va mutando, porque nosotros vamos mutando. Porque como te digo, es una parte de nosotros y cuando cambiamos, crecemos, nos modificamos, el propósito también se va modificando. Por ahí, no el propósito en sí como el propósito como tal, sino la forma que ese propósito, en la que ese propósito es expresado. Ahí, Sí. eso es lo que vamos notando. Mientras nosotros vamos cambiando, podemos ir cambiando la forma en la que vamos expresando ese propósito. El propósito puede ser siempre el mismo, o no, qué sé yo, pero siempre va a tener que ver mucho con cómo vos estás dispuesta o dispuesto a... Hoy se me ocurrió hablarle a los varones de repente, ¿no? No sé por qué. No sé si te diste cuenta. Bueno, Eh, bienvenidos sean los varones también, no importa. Mujeres, hombres. por algo será, no sé. Eh, igual yo siento que por ahí los hombres también, como que hoy por hoy están buscando como una forma distinta de conectar con sus negocios. Así que si sos un varón y estás buscando una forma diferente de conectar con tu negocio, creo que eh, es una buena invitación. Eh, Así que nada, la forma en la que vos lo expresás, perdón, retomo, ¿no? Creo que tiene más que ver con quién sos vos y con cómo se te hace más liviano expresar todo eso que sos que el concepto en sí. ¿Me explico o me enredé mucho? Creo que por ahí, No, sí, está clarísimo, está clarísimo. buenísimo. Ah, no sé si querías agregar algo más. No, no, yo igual estoy acá, tengo las preguntas para que no se generen silencios incómodos, Sí. ¿viste? Ah, Y las estoy Pero no sé, siento que hay tanto para decir que igual yo sí te quiero hacer algunas preguntas, porque a mí me interesa mucho tu punto de vista, porque a mí también me encanta cómo te expresás y cómo vos vas como conectando tus ideas. A mí, la verdad, eso me resulta fantástico. Así ahí que, ya se tiraban flores entre ellas, ¿viste? y corazoncitos. No sé si van a salir en la grabación, lo voy a intentar. Ah, sí, los corazones. Por si queda, si queda, queda. Em, yo te quería preguntar a vos, desde tu perspectiva, Sí. ¿cómo considerás que se construye el propósito? ¿O qué es lo importante del propósito? Como para empezar a afinarlo. Sí. Bueno, según yo, o sea, yo me fui armando como mi propia teoría del propósito también, porque si algo que no me gusta del propósito es que se tenga como, como algo, o sea, sí, una teoría para leer y aplicar y así como todo muy, como que ya está escrito y tiene que ser así y las fórmulas de mi propósito es y contribuyo tanto al mundo. No, nunca me gustó esa manera de verlo. Y de hecho no creo que sea algo que se pueda explicar a ciencia cierta como para que vos lo aprendas. Digo, creo que es algo que no se puede aprender en palabras o por teoría, sino que lo tenés que vivir, o sea, lo tenés que transitar y lo tenés que bajar a tu manera. Yo creo que todos tenemos una forma muy distinta de bajar el propósito y es muy particular en cada uno. Yo, por mi lado, digamos, voy a hablar de mi experiencia. Mi propósito se fue construyendo a lo largo del tiempo y a lo largo también a medida que fui trabajando en mi desarrollo personal. Cuando fui conociéndome más a mí misma, fui trabajando mucho en herramientas de autoconocimiento, profundizando en lo que hago hoy en día, mediante el estudio, mediante el trabajo, obviamente. Yo creo que eso fue definiendo mi propósito. Y mi propósito fue cambiando a lo largo del tiempo, obviamente se fue ajustando a las condiciones, ¿no? Porque el propósito no es el mismo cuando estás, no sé, estudiando en la facultad, a cuando tenés un emprendimiento, a cuando tenés una familia, hablando de propósitos personal, ¿no?
ya bajando el propósito a lo que es un negocio digital o a una marca personal, también va mutando, porque yo soy fiel creyente de que la marca personal va mutando con el tiempo, la marca se tiene que transformar y tiene que evolucionar. Tiene que ser así. O sea, una marca, como siempre digo, una marca que no evoluciona se estanca. Y al mismo tiempo va a ir evolucionando tu propósito. También puede evolucionar tu visión. Los valores casi no suelen cambiar, pero también puede ser. El movimiento es muy importante para ir forjando ese propósito. Entonces, particularmente a mí lo que más me ayudó a construir el mío es eso, y es algo muy natural. O sea, yo creo que la gente siente que es como muy rígido, muy bajado a tierra, y en realidad el propósito es casi espiritual, diría yo. Como se da de una manera muy natural, y tenés que confiar realmente en ese proceso y en que vas a encontrar tu propósito en el camino si es que no lo tenés, y si lo tenés, naturalmente lo vas a seguir, porque no es algo que se tiene que forzar. Eso es lo que yo creo. Entonces, principalmente para construir el propósito es conocerte a vos misma, dejar que también las cosas fluyan, o sea, no te estanques, no te obsesiones con una cosa y girar todo en torno a eso, ni tampoco te obsesiones con un propósito en particular, un propósito que te pareció que suena lindo, o un propósito que te vendieron de alguna manera, porque ese es como el que tiene que ser. Entonces, nada, yo creo que la mejor herramienta es esa, el desarrollo personal, el autoconocimiento y ser sincera con lo que una quiere y que fluya simplemente. Sí, me encanta. Me encanta tu visión del propósito. A mí me resuena mucho esto que decís porque yo considero que el propósito necesita mucho el autoconocimiento. Para mí es una de las bases para crear un buen propósito, pero no solamente por el propósito en sí, sino porque te permite desarrollar buena autoestima. Y para mí el propósito con la autoestima están súper relacionados. El propósito, la autoestima, la autenticidad, bueno, que son conceptos de los que vos y yo hemos hablado, pero no vamos a hablar de autenticidad, aunque, bueno, podría ser en algún futuro. Eh, y me, me encanta, para mí, desde mi visión, eh, el autoestima siempre decanta en el propósito, y a mí me encanta eso, porque una persona que se mira, que se valida, que se conoce, ¿no? El autoconocimiento, y que reconoce todo eso que es, ya está muchísimo más avanzada en el propósito que una que no, que todo el tiempo se está disminuyendo, se está invalidando o desvalorizando, eh, que le quita valor a todo lo que vivió, a todo lo que aprendió, a todo el camino que recorrió. Siempre está esto de, a mí me pasaba mucho antes, esto de cuando yo hablaba de propósito, y alguien me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que has logrado en tu vida? Y yo era como, nada, no he logrado nada, nada he logrado en mi vida. ¿Por qué me preguntas eso? ¿No es que me hace sentir mal? Las típicas preguntas incómodas ahí. Claro, pero ¿por qué? Porque yo pensaba que lograr algo era como, no sé, algo genial, tipo un logro, no sé, ganar un premio, tener una empresa, qué sé yo, y era como, no logré nada. Y el camino también es un logro, el camino en sí, el proceso de aprendizaje, el proceso en el que te equivocaste, en el que por lo menos de un error aprendiste, algo bueno sacaste. Esos son logros, aunque no se cuente como el wow, el logro, porque obviamente las expectativas existen y los juicios están y los deberías también, entonces bueno, tendemos mucho a quitarle valor a todo eso. Pero el, el camino que has recorrido con sus aciertos y con sus desaciertos, con sus picos y con sus bajas, es propósito. Y mientras vos más lo valores y mientras vos más lo valides, más alineada a eso vas a estar, porque al ser capaz de abrazarlo, al ser capaz de reconocerlo, tenés ya un poder o un montón de cosas para integrar. Los Un montón corazones. de cosas para integrar que ya te estás llevando con vos y que te están haciendo más fuerte, vamos a decir.
en tu propósito, te están haciendo pisar muchísimo más fuerte. No es lo mismo la persona que dice, ay, no, yo no he logrado nada en mi vida, a la persona que dice, ah, mira, yo la verdad que quiero ir hacia allá y me he equivocado un montón de veces, pero creo que estoy un poco más cerca, ¿no? Es distinta la energía, es distinta la mentalidad, es distinta la forma en la que esa persona se va a acercar hacia esas metas que tiene. Y es distinta también la ambición, es distinto todo. Todo es diferente en una persona que se valida que en una persona que no. Sí, Y está todo bien. totalmente. Y me parece súper importante lo que vos decías de que lo importante es el todo, ¿no? Los logros, el camino como tal. Yo siempre pienso el propósito no como un fin, o sea, no es como algo que nada más ves la meta, ¿entendés? Y si estás lejos de esa meta, no existe, o ay, no estoy llegando, o no puedo, o capaz debería cambiar de propósito. O sea, no, el propósito creo que es el camino a llegar a eso. La meta obviamente es importante porque es lo que te va a motivar, es lo que te tiene, digamos, el horizonte, lo que querés lograr. Pero lo más importante es el camino, qué vas a hacer con tus acciones y con tus decisiones de todos los días para llegar a ese propósito. Y algún día vas a poder lograr ese propósito. Y si no se logra, está bien. O sea, está todo bien, ¿entendés? Si vos tu propósito es, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo, ¿no? Mi propósito es que más mujeres se animen a tener negocios y a realmente liderar desde una visión empresarial como mujeres de negocios, o sea, que aprendan ya a salir del, ay, soy chiquita, viste, mi emprendimiento es chiquito, pero no crece y no puedo porque no sé, y así salir de esa negación y que realmente se perciban ellas mismas como mujeres de negocios, como empresarias, porque es un proceso que yo también viví. Eh, y mi propósito hoy en día es enseñar todo eso que yo aprendí, todo eso que yo sé, todo en lo que trabajé, todo lo que estudié y todo a esas mujeres para que se puedan empoderar de alguna manera y tener el negocio que tanto desean. Ese es mi propósito. ¿Lo voy a alcanzar? ¿No lo voy a alcanzar? No lo sé. Ojalá y sí, obvio. Pero lo importante es lo que hago yo con eso en el camino. Lo que hago, por ejemplo, hacer un meet hablando de propósito, es algo que me acerca más a mi propósito, porque es parte del camino. Entonces, se va construyendo y creo que al final lo más importante es esas pequeñas acciones que nos acercan más a nuestro propósito. No sé si se entendió. Ah, Sí, no, bueno, yo entendí, para mí está re claro lo que genial. dijiste. Porque, bueno, y aparte estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el segundo mito que podríamos derribar hoy. El propósito no es una meta, es el proceso, es el camino. Y no es algo fijo, es algo que va mutando con el tiempo. Yo, por ejemplo, ya que vos te pusiste de ejemplo a vos, yo me voy a poner de ejemplo a mí. eh, yo hoy, por ejemplo, no tengo mi propósito definido. O sea, sé más o menos por dónde está, porque obviamente el pulso interno siempre está ahí, ese deseo de hacer algo, de aportar algo a la humanidad. El propósito está bastante relacionado con eso, ¿no? Está muy relacionado con eso, pero como digo, es la forma en la que lo hacemos es lo que importa, ¿no? En mi caso, hoy por hoy, es como que yo estoy en un proceso muy de transformación. Creo que les contaba la otra vez, les mencionaba algo del proceso de como que me quedé medio, medio desorientada en la vida. Eh, y hoy por hoy siento que mi propósito no está tan definido y tan claro como lo tenía antes. Es verdad que el propósito te da un norte, pero el hecho de no tener un propósito, y esto se lo quiero decir a las personas que más o menos están ahí en esa de tengo un propósito, pero no sé si sí, si no, si cómo, si cuándo. eh, no necesitas entrar en crisis cuando no tenés el propósito definido. Podés estar tranquilamente sin saber cuál es tu propósito hoy, sin poder definirlo en palabras bonitas, como decías recién, porque lo que importa no es esa definición de cómo se expresa tu propósito, es las herramientas y todo eso que vos has recolectado a lo largo de tu vida. Eso es algo que nunca vas a perder. Y siempre vas a poder reconstruir tu propósito, la definición de tu propósito, la forma en la que ese propósito se expresa, porque tenés esas herramientas, no las puedes perder, son tuyas. Te las has ganado por el simple hecho de vivir, de experimentar, de animarte, de crecer, de, de existir. Entonces, las personas que están en esa, como yo, a mí me pasaba mucho antes que yo por ahí como que medio me desorientaba, soy mucho de tener muchos procesos internos muy transformadores que me dan muy vuelta.
Y cada tanto me pasaba esto de, ay, no, pero ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Como que entraba en esa crisis, en ese drama de la vida, de, pero si, y si no sé qué es lo que tengo que hacer, entonces ¿para dónde voy, no? Y hoy entiendo que no es así, no funciona, o sea, no tiene nada que ver. No poder poner en palabras o no poder expresar en palabras cuál es tu propósito no significa nada, no significa que no esté ahí, no significa que no lo puedas reconocer. Creo que ese mito es súper importante que lo desmitifiquemos ya y que lo desarmemos ahora, porque siento que hay muchísimas mujeres que están en esta de, eh, bueno, siento que estoy en el camino correcto, pero como que todo el tiempo están buscando definirlo y estructurarlo más y más y más. Y capaz que no necesitas ponerlo en palabras bonitas, capaz que, o sea, siempre está lindo poder expresarlo en palabras al propósito, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo reconoces. Y cómo lo reconoces es cómo reconoces todo ese camino que vos has recorrido hasta ahora. Ay, a veces hablo y me autoatropello, perdón, me emociono hablando de ciertas cosas. Y es más, te juro que me sube como un calor al cuerpo de, ay, quiero compartir todo esto. Está bien, vos hablá, porque igual es hermoso lo que estás diciendo. Una máquina, una Sí. locomotora, no paro. ¿Tenés algo que aportar a esto? Yo creo que yo te quiero hacer otra pregunta antes. No sé si tenés algo que aportar, si no te hago otra pregunta. No, avancemos si querés. En realidad son preguntas de mi curiosidad, porque como te digo, re pesada, siempre que le hacía una pregunta se lo decía, pero es que posta que a mí me gusta mucho tu visión de tu perspectiva de estas cosas, entonces a mí me encanta saber eh, qué es lo que vos opinás. Y quería preguntarte si tenés alguna idea o algo ahí o alguna vez te has cuestionado por qué hay tantas mujeres como obsesionadas, o personas en general, ya que hoy nos abrimos a comunicarle un poco también a los varones, em, por qué están tan obsesionadas con encontrarlo al propósito, ¿no? Pero igual se sienten perdidos. Me encanta esta pregunta. Ahora me voy a explayar yo. Mirá, yo siento, desde mi punto de vista, que hay mujeres que se obsesionan demasiado, mujeres y hombres, ya que hablamos de varones, mujeres y hombres que se obsesionan demasiado con la frase escrita porque no saben ellas o ellos a dónde van. Yo siento que la obsesión por el propósito, a ver, y lo digo porque me pasó, acá no voy a negar nada, a mí me pasó. Cuando empecé a hacer mi marca personal y tal, que empecé como a tomarme ya mi trabajo en serio y lo quería materializar en una marca, me pasó esto, de que lo primero que te dicen, obviamente, que es lo que primero escuchamos, propósito, visión, valores, tiene que estar totalmente definido porque si no, no tenés una marca, básicamente. Entonces yo me empecé a obsesionar con eso, con encontrar mi propósito, con saber qué valores, qué visión, y no lo podía bajar, o sea, no, nunca lo terminaba de bajar. Y creo que eso es un problema, una traba para muchas mujeres también. Se obsesionan con su propósito porque es como si esto solucionara todo, ¿entendés? Como si esto solucionara todo lo demás. Y como te lo venden realmente como una base de la marca personal, es como que si no tenés eso, no tenés nada. Eh, y acá vuelvo a lo mismo que vos decías antes, esto de que no tener un propósito también está bien. O sea, estar descubriendo y experimentando cosas y hacer en el proceso también está bien. Entonces, la versión resumida es, o sea, no te obsesiones con tu propósito, porque eso al final te termina estancando. Empezá tu marca personal, empezá tu negocio, o lo que quieras emprender en la vida en general, fuera de los negocios, hazlo igual, seguí tu intuición. O sea, creo que eso es como lo que más diría yo, ¿no? Seguir la intuición. Si no hay un propósito claro, entonces, hacé igual. O sea, fluí, ¿por qué vas a esperar a tener algo escrito en tu cuaderno para hacer? Digo, eso al fin y al cabo te termina frenando. Entonces, la cosa es avanzar. Lo vas a ir descubriendo en el camino. Yo también empecé en cero. Y la verdad que ese freno que me ponía a mí misma por no tener claro mi visión y mi propósito y mi misión y todo eso,
me atrasó meses de no empezar mi marca personal porque no lo tenía definido. Yo digo, no, es que yo no sé qué quiero hacer, yo no sé cuál va a ser mi propósito, no sé a dónde quiero llegar o cómo quiero ayudar a los demás. La verdad es que no lo sé. Y eso me frenaba un montón, como que me inhibía, ¿entendés? Porque encima yo estudiando sobre marca personal, sobre marketing, sobre comunicación, yo digo, estas cosas las tengo que tener así. O sea, me debería salir enseguida. Y a esto este fue el primer aprendizaje que tuve, que lo nombré antes. El propósito no es una teoría, no es como bajar los pilares de marca, digamos, que es algo más estratégico, más que podés materializar en un papel. O sea, el propósito no se trata de eso. Puede ser una guía, podemos hablar de esto como lo estamos hablando ahora, pero por ejemplo, si vos venís a una mentoría conmigo, yo nunca voy a estar en una sesión de mentoría tratando de bajar tu propósito, ¿entendés? Porque entiendo que es algo que se va formando y porque es algo que no va a salir en media hora o en una hora que tengamos de mentoría. Probablemente tardes meses en descubrirlo. Y a mí me pasó eso. A ver, hoy tengo un propósito claro, pero ¿cuántos meses, incluso años, estuve para descubrir ese propósito? Entonces, yo creo que la mejor herramienta al principio, cuando no tenés un propósito definido, es la intuición. El propósito va a ir saliendo solo. Es más, ni siquiera lo tenés que escribir. Yo en ningún lado tengo escrito mi propósito, pero lo sé porque lo siento acá adentro, o sea, lo tengo en mi interior. Es esa chispa, digamos, que se enciende cada vez que hago algo por mi marca personal. Sí, re sí, me encanta. Es que es cierto, o sea, el propósito es algo que te conecta con algo que está como muy, muy adherido a tu ser. Es una expresión propia tuya. No me quiero ir como tan a lo holístico, a lo espiritual, aunque es mi nicho, pero eh, es eso, es algo que te mueve, es un fragmento, es una porción tuya que tiene como un poquito de todo eso que sos y de todo eso que has vivido. Entonces, obviamente que se siente en el cuerpo, que se siente en el pecho, en el latido del corazón, en el pulso, en el deseo, se siente el propósito. Y creo que eso es más importante que cualquier definición sobre el propósito que puedas tener. Es mucho más importante poder sentirlo y creo que eso te da incluso más norte y más dirección que el tenerlo acá, pero no tener idea de cómo expresarlo. O sea, bueno, sí, yo sé que soy buena en esto y lo otro. Entonces, a ver, si soy buena comunicando, si soy buena hablando, si me apasiona hablar o no me pare el hocico, como siempre digo, mi propósito tranquilamente podría ser comunicar, pero, y qué sé yo, capaz se me da fácil comunicar, capaz se me da fácil conectar con la gente, capaz un montón de cosas, pero si no me mueve eso, entonces obviamente mi propósito no está y no sirve de nada tenerlo en la mente o tenerlo en un papel o en una frase si no lo estás sintiendo en el cuerpo. Eso creo que también es muy importante, porque yo también veo mucho esto de que las personas se fijan como en lo... Tenemos esta tendencia de ir siempre a lo inmediato. No solo invisibilizamos nuestro camino y así invisibilizamos nuestro propósito, sino que también como que buscamos que alguien venga y nos resuelva y nos diga cuál es mi propósito ya. O sea, como que, porque obviamente la gran mayoría de las personas, yo también caí en esa, yo también creía que si conocía mi propósito iba a solucionar toda mi vida y no funciona así. Hablando de derribar mitos, ese es uno que hay que derribar. Desde ya, por favor, a la basura, el mito de si conozco mi propósito o si sé cuál es mi propósito, mi vida se resuelve. Pues no. No, mi ciela, no funciona así. Em, a mí me llegaban muchas personas preguntando por su propósito, esperando la respuesta de tenés que vender zapatos o tenés que dedicarte a vender churros, qué sé yo. Y nadie estaba realmente dispuesto a escucharse, básicamente. O sea, porque siempre está esto de, desde mi perspectiva, ¿no? Y como canalizadora, yo siempre supe que la verdad está dentro y que el cuerpo te indica, te da pulsos, te da señales, te hace sentir cosas que te guían. Pero estamos tan acostumbrados a negar todo eso y a buscarle siempre la razón, lo lógico, lo racional a todo, que es como, bueno, está bien, yo siento que esto es lo que quiero hacer, pero no es tan valioso este sentimiento porque es un sentimiento nomás, no me trae certeza de nada. No está la certeza mental de, bueno, sí, lo puedo lograr.
o bueno, sí, esto es lo que me va a llevar a esa meta que es el propósito, ¿no? Entonces siempre duda, siempre aparece esa duda. Creo que si hay algo que quiero que se lleven hoy, una de las muchas cosas, pero si se puede llevar una cosa hoy de esta charlita, es el propósito se siente. Y si lo estás sintiendo, y si hay algo dentro tuyo que te dice es por acá, entonces es por ahí, aunque no lo puedas definir, aunque no lo puedas poner en palabras, aunque no lo puedas ni siquiera poner en acciones, porque hay veces que pasa eso también de cómo expreso mi propósito. A ver, sé que es por acá, pero pero no sé cómo. Y qué sé yo, capaz que no te ha llegado justo el conocimiento o el aprendizaje necesario para poder expresarlo. Recordemos que es un camino y que es un proceso el propósito y que es un conjunto de aprendizajes. Quizás no has recibido ese aprendizaje o no has vivido esa experiencia que te va a ayudar a transmitir o a vivir desde ese propósito tuyo. Y eso también está bien. Entonces, eh, corazón. Em, si se quieren llevar algo hoy de todo esto, por favor llévense eso. Llévense que el propósito se siente. Y posta que cuando está, está. Entonces no duden de eso, no intenten mentalizarlo, no intenten racionalizarlo. Si lo quieren mentalizar y lo quieren racionalizar, bueno, allá ustedes, pero se van a estar poniendo un poquito un palo en la rueda. Si lo van a mentalizar el propósito, lo van a racionalizar, háganlo bien y háganlo desde el lugar de reconocer su propio camino, de reconocer sus propias, sus aprendizajes, sus caídas, porque no me gusta decir fracasos, eh, y de reconocerse ustedes, ¿no? Porque hay que reconocernos mucho para estar en el propósito. Y ahora que lo estoy diciendo, creo que se lo estoy diciendo a ustedes y me lo estoy diciendo a mí, porque ahora que lo estoy diciendo me cae la ficha de que una de las razones por las que estaba así como medio de, bueno, ¿y ahora qué hago con mi norte, no? Con mi propósito, es esto de no estoy reconociendo lo que tengo para dar. No estoy al 100% reconociéndome. Estoy invalidando un montón de cosas que he aprendido y un montón de cosas que tengo para dar, que si no las estuviera invalidando probablemente no estaría tan desconectada. No, no es que estuviera conectada, pero para decirlo de una forma, no me sentiría tan desconectada de mi propósito como me siento. Eso es re importante igual, ¿eh? Lo que estás diciendo yo también lo viví, o sea, a mí también me pasó. Y hasta hace no mucho, porque me acuerdo que lo hablé con ustedes, esto de que no me estaba, mi problema era que estaba dividiendo demasiado mi identidad personal con mi identidad profesional. O sea, no estaba uniendo las dos partes de mí, que al fin y al cabo soy yo una, pero no sé, porque yo pensaba que mi vida personal la tenía que mantener aparte de lo que era profesional y eso me estaba limitando muchísimo, mucho en mi marca personal. Porque, a ver, no es que no era yo o que estaba usando un disfraz, sino que simplemente no estaba exprimiendo el 100% de mí, de mi conocimiento, de mi visión. Cuando pude conectar estas dos cosas, fue cuando ahí se renovó mi propósito, porque ya fue como una gran fusión entre dos mundos y se hizo algo mucho más grande. Se renovó mi propósito y me renové yo también, o sea, mi identidad. Y realmente siento, o sea, ahora sí siento que estoy pudiendo dar el 100% de mí, el 100% de lo que soy capaz de dar en este momento. Obviamente voy a seguir evolucionando porque es lo que tiene que pasar y es lo que tengo que hacer y lo que están mis planes también hacer. Entonces, otra cosa que quería agregar a todo esto que dijiste, Cami, que es maravilloso, es que hay que animarse a experimentar también. Experimentar, jugar, ser creativos y creativas con las cosas que hacemos, porque ese experimentar, al fin y al cabo, es lo que nos va a terminar trayendo nuestro propósito. Capaz no lo estamos viendo ahora, capaz no lo estamos materializando en este momento, pero porque tampoco nos estamos animando a probar otras cosas. Siento que el gran error, va, por decirlo de alguna manera, ¿no? Error del mundo de hoy en día, es que, como decías vos, queremos como ese placer inmediato, buscar las respuestas ahora, y caemos en lo que nos dicen, en escuchar demasiado a los demás, en escuchar demasiado el cómo tengo que ser o cómo se tienen que hacer, y nos olvidamos un poco de crear, de jugar realmente con nuestra realidad, con nuestros conocimientos, con nuestros talentos. Y eso creo que es una gran, gran traba para encontrar realmente nuestro verdadero propósito y terminamos viviendo el propósito de alguien más.
sea, terminamos comprando un propósito que nos dan, porque así tiene que ser, y no nos animamos a experimentar. O sea, yo, por ejemplo, gracias a que empecé a experimentar y a probar cosas nuevas y a cuestionarme, o sea, yo empecé a cuestionarme muchas cosas y seguro que las chicas que empezaron estudiando marketing digital en su momento les habrá pasado esto, que todo era, o sos community, o sos especialista en SEO, o sos desarrollador web, o sea, como todas cosas muy, eh, por así decirlo, estandarizadas, es como lo primero que te encontrás. O sea, cuando querés estudiar marketing digital es lo primero que te encontrás cuando haces una investigación en internet, por ejemplo. Entonces yo empecé así. De hecho, mis inicios fueron de community manager. Estuve un año y pico, no, casi 2 años ya fueron trabajando de community y no me gustaba, o sea, a mí no me llenaba eso. Y gracias a que yo me animé a experimentar y dije, bueno, esto no puede ser todo. O sea, yo estoy segura que me gusta mucho este concepto, este rubro del marketing y tal, pero a mí las redes sociales como tal no me apasionan, o sea, no me apasionan las métricas y no me apasiona saber qué voy a subir mañana. Entonces, esa curiosidad me llevó a experimentar muchas cosas. Hice muchos cursos, hice muchas capacitaciones, hice muchos programas, a mucho de todo, hasta al fin llegar a algo que sí me llenaba. O sea, sí llegar a algo con el que me sentía cómoda y con lo que digo, bueno, acá puedo exprimir un montón de mi conocimiento y me encanta y quiero aprender muchísimo más de este tema. Y así fue que a día de hoy llegué a encontrar mi propósito. Fue un camino de varios años, de mucho estudio, muchas capacitaciones, de mucho autoconocimiento, pero al final llegué. Entonces digo, no nos olvidemos también de experimentar y de que el propósito al fin y al cabo puede terminar llegando cuando salimos de esos esquemas y de esas redes invisibles, digamos, que el mismo mundo de hoy en día yo creo que nos termina construyendo. No sé, Cami, vos qué pensás o si querés agregar algo. Estás poniendo aplausitos. Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, no podría estar más de acuerdo. Si algo que yo he trabajado muchísimo para soltar en mi vida son los deberías. Esas formas que nos han metido en la cabeza socioculturalmente y de una forma tan sutil que no podemos, que ni siquiera, hay veces que ni siquiera alcanzamos a cuestionar de cómo se supone que tiene que funcionar la vida, de cómo se supone que tenemos que ser y hacer y qué se supone que tenemos que, a qué se supone que tenemos que aspirar en la vida. Eh, a mí me parece muy loco porque en este mundo se encarga sistemáticamente de apagarnos la autenticidad, de apagarnos la creatividad, de alejarnos de nuestro propósito, de alejarnos de nosotros mismos y al mismo tiempo nos dice cómo tenemos que vivir la vida y nos vende esta idea de idealizada de lo que es un propósito, de lo que es el propósito. Eh, yo siento que hay tanto ruido alrededor de esto, ¿no? Como decíamos al principio, está muy manoseado todo este concepto, que terminas como convirtiéndose en una especie de conflicto encontrar el propósito. Cuando se trata mucho sobre relajarte, dejar de presionarte, animarte, salir de esos esquemas, salir de cómo se supone que deberías construir la vida y empezar a fijarte en lo que a vos realmente te gustaría construir en tu vida. Eh, Está bien, puede que no funcione al principio. Yo no sé si hay alguien a quien le haya funcionado a la primera vivir de su propósito. No conozco una historia así. Yo conozco las historias de las personas que lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron hasta que finalmente lo lograron y hoy son exitosas y pueden vivir de lo que realmente les gusta y les apasiona. Pero hubieron un montón de fracasos anteriores a ese logro, ¿no? Entonces, siento que acá podemos como desmitificar también un par de cositas sobre el propósito y es esto de que cuando vivís en propósito es todo hermoso, es todo color de rosas, todo fluye, todo es magnífico, bello. Y la realidad es que no, porque como ya dijimos es un proceso y muchas veces en ese proceso vas a tener que tropezarte, aprender de tus errores, aprender de tus aciertos, vas a tener que conocerte y muchas veces conocerte es incómodo. Eh,
vas a tener que empezar a reconocerte y a validarte. Eso también puede ser muy incómodo porque cuando estás muy acostumbrado a tirarte mierda y tirarte abajo a vos mismo, puede ser difícil como ver lo bueno en vos. Eh, Cuando tenés también la vida o el propósito muy idealizado, también puede ser difícil salir de ahí. Yo lo digo y me río, porque yo sinceramente, con, o sea, con total honestidad lo digo, yo era de esas personas que creía, voy a encontrar mi propósito y mi vida va a cambiar y voy a ser feliz el resto de mi vida. Ojalá. Sí, todas pasamos por eso, creo. Creo que es muy como codiciado el propósito por ese mito de mierda, de que si encontrás tu propósito todo va a ser hermoso y de color de rosas. Sí, sí, total. Y creo que podría ser el mito que número 4, de Sí, mira, que no si sé, encontrás tu propósito, todo va a ser hermoso en tu vida y te va a ir bien y vas a tener éxito y vas a tener todo. sí. Y la realidad es que no, porque, bueno, una de las cosas que se busca cuando se busca el propósito, ahora que lo mencionás y que lo traes, me iluminaste un poco, es el éxito. Y el éxito también es un proceso de caídas, de aprendizajes, de aciertos, o sea, de seguir intentándolo. Cuando el propósito te lleva al éxito es porque lo intentaste. Lo intentaste, lo intentaste, y lo intentaste, y lo intentaste, y no te rendiste hasta que lo lograste. Mm. Pero necesitas poder ser capaz de aprender de todo ese proceso, de todo ese camino que atravesaste y reconocer objetivamente qué te trajo, o sea, cuando te transformaste, qué te brindó todo esto, qué aprendizajes, no solamente lo malo, también lo bueno, cómo te transformó para bien, en qué sos más fuerte, en qué sos más decidido, en qué podés hoy decir que sos más certero. Eh, Hay mucho trabajo de autorreconocimiento y autovaloración en el propósito. Va, yo lo menciono mucho porque siento que para mí ha sido una de las más grandes trabas el conectar con mi propósito. Yo siempre caía mucho en esto de, ay, no, pero al final lo que yo tengo para dar no es tan valioso, lo que yo tengo para ofrecer no es tan importante, nadie va a querer lo que yo tengo para brindar, o ya lo dan todas las personas. Y la realidad es que siempre tenemos algo único, porque nuestra historia es única, nosotros somos ya en esencia únicos. Entonces, por más que haya mucho ruido alrededor, por más que hayan muchas voces, por más que estemos mirando cada tanto al de al lado a ver qué está pasando, qué está haciendo, qué está comunicando, cómo lo está diciendo, cómo lo está viviendo a su propósito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, Siempre está en nosotros escucharnos y ver cuál es nuestra forma más genuina y más auténtica de expresarlo. Y siempre está en nosotros la decisión de apagar un poco ese ruido, o sea, empezar a cerrar, dejar de scrollear tanto, dejar de mirar tanto lo que es el del lado, dejar de romantizar el propósito del otro, porque creo que eso también lo hacemos mucho como, ay, vemos a la otra persona que está viajando, que está viviendo, que está ganando plata con su negocio, con su propósito, lo que sea, y nos sentimos como medio microscópicos al lado de esa gente, porque entramos en la comparación, pero eso es porque no nos estamos valorando, porque no estamos valorando lo que tenemos para brindar y porque estamos diciéndonos a nosotros mismos que no es tan importante, que no es tan valioso, que no es tan genial, que no es tan... Y capaz que no tiene nada que ver con si es genial o no, capaz que simplemente tiene que ver con que a lo que no te estás pudiendo ver y no te estás pudiendo reconocer, eh, no estás pudiendo justamente ver el potencial en todo eso que vos tenés para dar. Y acá hay algo muy importante y es que en ese entregarte a la gente, aprendes un montón. Y bueno, ya lo mencionaste vos, pero creo que no está de más repetirlo. En el entregarnos, en el hacer, en el practicar, aparecen un montón de cosas. No es solamente a ver qué es lo que tengo de forma natural, qué me nace de forma natural a mí, qué me sale bien solo de forma natural. Es también qué puedes desarrollar vos con eso que tenés. Eso es muy importante. Siento que quizás es un poco redundante ahora que lo pienso, pero capaz que si lo digo así se entiende mejor. Y dicho de la otra forma, como ya lo habíamos mencionado, no había cerrado tanto la idea. Eh, el proceso, el explorar, el animarte, el intentarlo y un montón de cosas tienen que ver con esto, ¿no? Sí, está buenísimo. O sea, creo que es todo lo que hubiese querido escuchar o lo que necesitaba escuchar en ese momento en el que yo estaba perdida y obsesionada.
con estos temas del propósito y tal. Siento que se romantiza demasiado el propósito, eso sí es cierto. Se habla del propósito como de algo muy, muy lindo, muy bello, muy rosa, con mucho brillito. Y sin embargo, nosotras creo que estamos acá para desmitificar como tal esa visión del propósito tan perfecta y tan hermosa, que al fin y al cabo yo creo que nos lleva mucho también a la comparación, lo que vos decías antes. El tener el propósito tan ahí arriba y tan decorado, por decirlo de alguna manera, nos lleva muchas veces a compararnos con otras personas y a comparar nuestro propósito con el de otros y si estamos yendo bien o no, y si estamos yendo más rápido, más lento. Eh, entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con trabajar el propósito desde, o sea, como dije antes, desde una mirada teórica, desde un requisito. Eh, Realmente no es eso. Y de hecho creo que el propósito va mucho más allá. El propósito es algo que une mucho lo que es, en este caso, negocios, con lo que es uno personalmente también, uno como persona, o sea, como ser individual. Yo creo que son dos cosas que no pueden estar desconectadas y al fin y al cabo terminás encontrando tu propósito tanto para tu negocio como para vos personalmente, en cierta manera, ¿no? Así que nada, me parece espectacular que traigamos estos temas, porque yo creo que es todo lo que me hubiese escuchado escuchar, ay, gustado escuchar, todo lo que me hubiese gustado escuchar hace, no sé, 3 años atrás. Sí, a mí también, pero yo estoy segura que si hace 3 años atrás yo hubiera escuchado esto, me hubiera entrado por un oído y me hubiera salido por el otro. Porque eso también pasa, hay veces que hay alguien que viene y nos dice las cosas como son y decís, bueno, sí, pero no es verdad, no es tan importante como lo que yo creo. Claro, están equivocadas. Claro, pero yo soy alguien muy terca. Quizás hoy ya no tanto, hoy ya he soltado un montón la rigidez mental, por suerte, y estoy muchísimo más conectada con mi cuerpo, pero, pero sí, yo antes era muy terca y no sé si hubiera prestado atención a todo esto. Mm. Y bueno, ¿hace cuánto ya que estamos charlando? Porque tampoco quería que se nos hiciera tan largo. No sé cuánto hace. Creo que hacen ya como 45 minutos. No sé si quería hacer una pregunta más y cerrarle una idea o ya dejamos acá. Creo que podríamos seguir en un siguiente video, en otra charlita de Girls sobre propósito. Bueno, me Porque encantó a mí esto no esta lo charla. dijimos, pero vamos a hacer una serie. Porque creo que hay un montón para hablar de propósito. Queremos a ayudarlas o guiarlas de cierta forma también a ustedes, como pararse un poquito más sobre su propio propósito, a que se sientan un poco más seguras de reconocerlo, de compartirlo. Personalmente planeo también compartirles algunas herramientas, así que, y preguntas que se pueden hacer. Así que en las siguientes charlitas de Girls, en los vivos que no son vivos, vamos a estar hablando de esto. Sí, me encanta. Sí, me había olvidado de decirlo, pero sí tenemos planes con Cami de hacer como varias charlas así, relajadas, sobre propósito, sobre otros temas. Yo creo que también siempre con Cami surgen un montón de temas porque estamos como muy alineadas en cuestión de opiniones, o sea, como que pensamos casi igual y sostenemos como una misma línea. Y como decía antes, yo considero que estas charlas ayudan muchísimo a abrir la cabeza o a reafirmar alguna idea que tenés ahí dando vueltas, porque creo que esto no te lo dice nadie, ¿eh? O sea, capaz me equivoco, ¿no? Pero al menos a lo que yo sé y a lo que veo, casi nadie está hablando de esto. Y es re importante desromantizar algunas cosas que giran en cuanto a lo que es la marca personal, sobre todo hoy en día que está como muy en auge, entonces todo el mundo habla de esto, pero acá no vamos a romantizar nada. Así que se vienen más charlitas desromantizando cosas. Me gusta. Y quiero agregar, ya que estamos, que ahora estamos hablando de marca personal, pero en realidad esto que estamos diciendo del propósito se aplica a la vida misma. O sea, Sí. yo sé, ya lo dijiste recién, pero lo quiero aclarar y lo quiero repetir para que quede bien explícito. Hoy no se me ocurrió tanto hablar sobre la perspectiva energética
o álmica del propósito, porque siento que también está como muy manoseado desde ese lado, y siento que por ahí una percepción, Perspectiva. compartir mi punto de vista desde una perspectiva más concreta, más con como pies en la tierra, es más adecuado hoy, al menos lo siento así. Así que no lo toqué tanto desde ese punto de vista, que siento que por ahí también tengo algo que aportar, pero ya muchas personas hablan de eso. Ujú. Eh, pero sí, obviamente esto es aplicable a la vida. Esto es aplicable a la vida, no solamente al negocio. Y, a ver, recordemos que negocio y... Cuando uno tiene una marca personal, cuando uno tiene un negocio al que le está poniendo el alma, ya te estás alineando de alguna forma con tu negocio, con tu propósito, perdón. Entonces, cuando estás buscando alinearte con tu negocio, cuando tenés un negocio alineado a tus deseos, a tus sueños, cuando estás buscando crear tu vida desde eso que deseas, de alguna forma ya estás alineado con tu propósito. Como les dije, el propósito se siente. Entonces, hoy me parecía correcto y coherente compartir toda esta mirada al propósito desde este punto de vista. Y aparte porque se viene Glow Up Lab, que es un espacio donde vamos a estar hablando mucho de estas cosas. Vamos a estar hablando mucho de estas cosas y vamos a estar compartiendo sobre propósitos, sobre autenticidad, sobre marca personal, sobre un montón de cosas y obviamente vamos a encontrar un punto en donde todo el mundo interno y todo nuestro negocio se unen y se expresan y se muestran. Entonces, también creo que estaba bueno como hoy compartirlos de ese lado por esto. Y creo que eso es todo. Siento que me estoy olvidando de algo, pero bueno, no importa. Les vamos a dejar el Instagram en la descripción del video de Glow Up Lab y de nuestras cuentas para que vayan y nos sigan a las 3. Y, y creo que ahora sí, eso es todo. Sí, y si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran que hablemos, que toquemos, algún mito que esté por ahí dando vueltas, que quisieran que desmitifiquemos a las desmitificadoras de mitos, lo dejan en comentarios, que lo vamos a estar leyendo todo, obviamente, y lo vamos a tener en cuenta, y lo vamos a traer a estas charlitas de girls que vamos a seguir repitiendo a lo largo de estos días o de estas semanas. Y sí, se vienen muchas cositas para el Glow Up Lab, que es nuestro nuevo proyecto, que hacemos nosotras dos, y otra chica más que se llama Sol, que ella es diseñadora gráfica. Vamos a unir todo en una gran, mega, ultra fusión. Así que va a estar buenísimo, no se pierdan de nada, síganos en ese Instagram, porque la verdad que es una fusión tremenda, pero tremenda. Me encanta, me tiene muy contenta esto, me tiene muy feliz. Eh, Sí, Siento que, posta que es muy genial. Los negocios con alma para mí son lo más, poder unir tres perspectivas tan, como crear una visión tan holística, tan integral de un negocio, en un solo negocio a mí me parece genial, la verdad. sí. No es por tirarnos flores, Ah, pero, o sí, no, sí, pero es genial. O sea, de ahí surge una fusión tremenda y vamos a traer muchísimas cosas. Ojalá que en el próximo, bueno, en la próxima charlita pueda estar Sol también, capaz podemos hacer las tres. Eh, sí. Así ya ampliamos como más la visión y tal, pero bueno, si tienen algún tema que les gustaría que toquemos, que quisieran, no sé, que hablemos o lo que sea, nos dejan ahí en los comentarios y obviamente lo vamos a tener en cuenta. Ahora nos preguntas sobre propósito, vamos a seguir expandiendo sobre este tema Sí, porque necesito muchísimo más contexto, muchísimo más profundización, necesita muchísima más profundización y quiero aclarar, porque ya me embalé, les vamos a estar siempre diciendo la verdad sobre el propósito, acá no se romantizan las cosas, son claras, son concretas, son concisas, incluso desde la mirada álmica, desde la mirada energética, el propósito es algo concreto, es algo que tiene que ver mucho con quién somos, con nuestra historia, bueno, ya está, ya lo dije, pero para que dejemos de pensar boludeces, básicamente, sobre lo que es el propósito y nos pongamos las pilas y nos reconozcamos, porque tenemos muchísimo para brindar, todos tenemos muchísimo para brindar, muchísimo para dar y es necesario que empecemos a ponerlo en práctica. totalmente, coincido. Así que bueno, Cami, nos despedimos, hasta la próxima y nos Vamos, Cami. vemos
en otro Meet. Nos vemos. Chau, chau.